aparentemente. Pero vamos al tema en nuestro país. ¿Qué está pasando con los números? Es importante a partir de las estadísticas saber a qué nos estamos enfrentando. Por eso hemos invitado al ingeniero Rodrigo Parra, que es analista de los datos, él es egresado de la Universidad Católica, y ha preparado un estudio, lo viene haciendo desde hace varios meses con la información oficial, pero que evidentemente es cambiante y que nos están diciendo muchas cosas en cuanto a hospitalización, en cuanto a camas UCI, en cuanto a número de fallecidos. No estamos tomando en cuenta lo que estamos viviendo ya en este momento en algunas regiones de nuestro país. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Tenemos 5 cuadros que vamos a compartir con ustedes. Quiero empezar con el primero, que es el tema de los casos activos en unidad de cuidados intensivos, la capacidad actual que tenemos y la máxima capacidad que ha tenido la unidad de cuidados intensivos. Gracias por estar aquí. Me dijo usted que había recopilado esta información a lo largo de los últimos meses, pero antes de entrar al primer cuadro, denos un cuadro sinóptico de la situación hoy, ¿no? En cuanto a números. Correcto. Buenas noches, Mónica. Como decía el doctor Antonio hace un momento, la situación es muy crítica. Ya podemos hablar de una segunda ola en cuestión de camas. Ya estamos a nivel nacional a una ocupación de 87%. 87, o sea, casi 90. Casi 90%, sí. Hay 216 camas a nivel nacional. La situación es muy crítica y es similar a la que tuvimos en el mes de septiembre. Y recordemos que agosto fue el peor momento cuando tuvimos el pico de fallecidos. O sea, estamos como en agosto del año pasado. Como en septiembre, en quincena, cuando también las camas ya estaban saturadas. Ajá. Y que lo que continuó fue el pico de fallecidos que tuvimos y reportar el MINSA más de 200 fallecidos al día. Pero a ver si puedo compartir el cuadro, porque aquí la curva se ve claramente. O sea, los 5 cuadros comienza la curva hacia arriba en la tercera semana de diciembre, es decir, precisamente antes de Navidad y a puertas de Año Nuevo. Ahí está el primero. Los números se ven pequeños, sí. Pero acá lo que queda claro es que hoy estamos con la ocupación de 1.424 camas UCI. Correcto. ¿No? El máximo era de 1.553, ese es el histórico del año pasado, y lo que se supo en un momento es que habían 1.810 camas. Hoy se ha actualizado ya el número de las camas totales que tenemos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese número? Ahora tenemos una oferta de 1.651 camas, igual el margen es muy pequeño. Y como tú bien dices, la máxima oferta que tuvimos en algún momento fue de 1.810 camas, las cuales ya se redujeron y no han vuelto a reincorporar. Y las características son, hay una ocupación más rápida, me decía usted, y por otro lado que obviamente coinciden las fechas, y esta ocupación más rápida ¿tiene que ver con la nueva variante? Tiene que ver seguramente, esto también lo comentaba el MINSA esta semana, la nueva variante ya está acá, esta tiene una tasa de contagio mayor y también es propio de las fechas, ¿no? Mayores reuniones, aglomeraciones en centros comerciales, entonces eso es una suma de factores. O sea, después de la quincena de diciembre comenzó todo el alboroto. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. Sí, correcto. Como tú viste en las imágenes, esto ha comenzado desde la primera semana de diciembre, incluso un poco antes. Entonces, sí es todo el mes de diciembre que todos los indicadores, ocupación de cama, hospitalizaciones y fallecidos levemente por ahora han aumentado. ¿Y se ha visto de alguna manera las características en la ocupación de las camas UCI o solamente se ha dedicado a usted a ver números? O sea, por ejemplo, generacional, no generacional en cuanto a edades que han entrado a camas UCI y ese tipo de cosas? Durante el mes de diciembre los contagios y la ocupación de UCI ha sido en personas más jóvenes por debajo de 50 años y lamentablemente los fallecidos siguen siendo los más afectados también, o sea, por ahora. ¿Pero por qué? Porque las personas jóvenes, digamos, salen, se aglomeran, van a fiestas, se reúnen y regresan a casa, donde hay personas mayores también. Eso es muy probable, ¿no? Entonces, como te decía, sí, los jóvenes se están infectando más, están ocupando más las camas y por ahora son los mayores que están falleciendo. El segundo cuadro, que tiene que ver con las hospitalizaciones también. O sea, llegamos al pico, efectivamente, entre agosto y septiembre, y después comenzó un decrecimiento constante hasta alrededor del 20 de diciembre en el tema de las hospitalizaciones. O sea, ha comenzado a subir, pero la curva es bastante empinada, es decir, no es una curva sutil,
es una curva que va directamente hacia arriba. Sí, nosotros tuvimos un pico de ocupación de más de 10.000 camas ocupadas por hospitalización. Actualmente tenemos, al día de hoy, ya actualizados, son 6.666 pacientes en hospital. Y como tú bien dices, la pendiente es mucho más pronunciada que durante la primera ola y comienza en la tercera semana de diciembre, posterior al incremento de ocupación UCI. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que lo más probable es que las personas hayan acudido al centro de salud cuando ya tenían síntomas graves. O sea, con esta situación, es decir, se ha acelerado la segunda ola. O sea, podía haber venido definitivamente como ha ocurrido en distintos países del mundo, pero se esperaba para febrero. Ahora estamos viendo que a finales de enero estamos ya y vamos a estar frente a una circunstancia igual o peor que en el pico más alto de la pandemia en el 2020. Es correcto, ya estamos en un momento en el cual el sistema de salud está saturado, hay una lista de espera por camas, en Lima solamente hay 40 o menos camas disponibles UCI, entonces esto dificulta la atención y más aún con la nueva variante presente. Ahora, en el caso de fallecidos, el tercer cuadro que tenemos ahí, que son justamente los fallecidos nuevos, y acá hay una atingencia que hacen en el cuadro, que son estas defunciones que se reportan a diario, pero que más o menos tienen un rango de 7 días, ¿no? Semanal. Es decir, lo que vemos en el reporte del Ministerio de Salud son en las últimas 24 horas, pero se suman, digamos, hospitalizaciones y muertes también en esa circunstancia, ¿no? Sí, pues, la acotación con respecto a este cuadro es que lo que reporta el MINSA a diario no son personas que han fallecido el día anterior, es un acumulado de fallecidos que se publica junto con el reporte. Ya, ¿y qué nos dice este cuadro? O sea, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ponerlo en la pantalla, sí, a ver si lo podemos reconocer. Nosotros durante el mes de noviembre tuvimos un periodo de estabilidad entre comillas, donde fallecían 50 personas por COVID a diario. Esto, como verás, ya hay un leve incremento. Esta semana tuvimos un pico de 93 fallecidos reportados por MINSA. Incluso la estabilidad comienza en octubre, ¿no? O sea, comienza en octubre. Efectivamente, el 18 de octubre es cuando comienza, digamos, a mantenerse. Hasta el 4 de enero. Sí, no, ya la última semana este incremento se ha pronunciado, estamos ya superando los 60 fallecidos diarios que reporta el MINSA. Y bueno, si nosotros vamos a SINADEF, que es el Registro Nacional de Defunciones, este incremento no es desde ahora, es desde inicios de diciembre. Ajá. Nosotros teníamos diariamente por toda causa 350 fallecidos por día y ahora ya estamos llegando a 500. Como dato muy importante, el peor momento de la pandemia fue en agosto, inicios, donde llegaron a fallecer más de 1.000 personas por día, según SINADEF. Entonces fue un exceso de función de 900 personas. Y ahora estamos hablando de 500. De 500. Y la curva viene con una pendiente constante. Entonces esto ya es un escenario preocupante. Bueno, ahora nos vamos a la situación, digamos, de la gente que está sobreviviendo, pero está frente a una situación sumamente complicada, que es estar en una cama UCI. Es decir, al principio de la pandemia y en el momento más complicado se decía que del 100% de gente que estaba en unidad de cuidados intensivos, solamente el 50% sobrevivía, o sea, de 2, 1, ¿no? Esa es una circunstancia complicada. En cuanto a las camas UCI, se dice que hoy están ocupadas 1.400 a nivel Perú, o sea, a nivel nacional hay 1.400 que están más o menos ocupadas. Correcto. ¿No? Y que el total son 1.600, estamos hablando de 200. Sí, sí, son 216 camas disponibles a nivel nacional, 40 de ellas solamente en Lima. 40 en Lima, para una, digamos, población de más de 10 millones de personas. Correcto, de ahí unas 9 en Callao, unas 14 en Ica y luego todas por debajo de 10 en su mayoría. Claro, y aquí también tengo el cuadro, vamos a poner los dos cuadros, el de Perú y de Lima, porque son, digamos, las curvas son bastante similares, aunque en el caso de Lima, entre lo que ya está ocupado y el total de las que tiene es un... Es un 5%. Es un 5%. Ya estamos a un 95% de ocupación, quedan 40 camas y esto es que se va a ocupar, que la están implementando, ya hay una lista de espera seguramente atrás, ya lo están derivando a otras regiones como Apurímac. Lo que no sabemos son los números de lista de espera, porque pueden haber 40, pero a veces lo que pasa con las camas UCI es que no necesariamente está el personal completo, porque uno de los problemas grandes que también tenemos es la falta de personal. O sea, hay un personal fastigado y hay un personal enfermo o hay un personal que ha fallecido frente en la pandemia, ¿no? Sí, y ese dato curioso que has mencionado es muy importante. La semana pasada entrevistaron a un representante de la Defensoría del Pueblo que mencionaba de que están solicitando datos de la lista de espera de camas UCI.
Porque nosotros vamos a ver en algún momento en que ya esta curva no aumenta, porque simplemente ya no hay más oferta de camas o más disponibilidad. Pero ¿cómo vamos a medir la situación si es que no conocemos la lista de espera atrás de ellos, ¿no? En Lima ya están empezando a derivar a otras regiones donde la segunda ola todavía no está llegando, ya hay un incremento, pero todavía hay cierta disponibilidad de camas, ¿no? Ingeniero Parra, bueno, los números parecen ser fríos, pero la circunstancia es sumamente complicada. Usted ha tenido, me imagino, la misma experiencia hace algunos meses y estamos a portas, digamos, de que ocurra esto de una manera muy parecida o incluso peor. Lamentablemente es peor si lo medimos por camas UCI. La ocupación de UCIs en un mes se ha llenado más de lo que se llenó en un mes y medio en su momento en septiembre. Entonces, definitivamente es peor. ¿Y cuáles son las regiones más complicadas? O sea, acabamos de ver, hemos mostrado varios reportajes en Iquitos, hemos reportado en el norte, en Lambayeque también. Se habla precisamente de que a veces pueden tener incluso las herramientas tecnológicas, pero no tienen la posibilidad de tener el grupo de gente o, digamos, los médicos capacitados para poder atender la emergencia. O sea, ¿cuáles son las características que son distintas en cada región, pero cómo está la cosa a nivel transversal, según el estudio matemático? Las regiones que en este momento tienen mayor ocupación UCI son, como decía, Lima, Callao, está Huánuco, está Piura, está Tacna, Arequipa. Todas estas regiones tienen ocupación mayor a 90%. Y en algunas de ellas, hablar de 90% es que quedan 2 a 5 camas, ¿no? Entonces, igual no es mucho. Y por atrás de ellas, la mayoría ya sobre 80. Claro, además es nominal el tema de las camas UCI, porque hay algunos lugares donde ya no hay camas UCI. En Cusco hay una cama UCI en este momento. Que eso es, no hay, pues. No hay, sí. O sea, si hay una y hay lista de espera, o sea, ya no hay camas UCI. Sí, mientras hablamos ya lo ocuparon, sí. Claro, y eso, digamos, en números, estamos hablando que tiene que haber en un lugar por lo menos, ¿qué? 20% de posibilidad para poder decir si hay camas UCI. Sí, correcto. Actualmente solo en Ica hay unas 14 camas y ya hay una curva muy acelerada también incrementando esta ocupación. La verdad, son pocas o ninguna ya en este momento región que se está salvando de esta segunda ola de incremento de camas UCI. ¿Y por qué estamos repitiendo las mismas conductas? O sea, digamos, yo sé que un ingeniero, un matemático puede no tener, digamos, el enfoque del perfil del peruano, pero no podemos estar repitiendo las mismas cosas después que nos han repetido bajo una letanía. Estamos trabajando para ampliar las camas UCI, para tener mejor respuesta, para que los médicos tengan la posibilidad de tener mejores herramientas. Ahora nos anuncian la vacuna, pero ¿por qué estamos repitiendo, digamos, la conducta? O sea, ¿hay alguna manera de explicarnos nuestra conducta a partir del estudio estadístico que usted tiene? Lamentablemente me encantaría, es una suma de factores. Es una suma de factores, todos lamentablemente han aportado a esto. Fatiga de las personas, como decía el doctor Antonio hace un momento, ya tenemos un sistema de salud agotado, tenemos menos camas disponibles, tenemos menos personal. Entonces, toda esta serie de factores están contribuyendo a que, sumándole la nueva variante, nos expongamos a un escenario mucho peor al que pasamos en agosto. Y creo que también el hecho de escuchar de que la vacuna puede venir, que todavía no la tenemos acá, sino que efectivamente es un anuncio importante. La gente como que siente que esto nos va a resolver el problema y eso nada más lejos de la verdad, ¿no? Es correcto, sí, y justamente, como decían, va a llegar 1 millón, va a ser para el personal de salud, tenemos mucho tiempo para esperar, y si en un mes ha pasado lo que está ocurriendo, tenemos todavía mucho por recorrer. ¿Usted coincide que a final de enero y febrero van a ser los meses? Sí, ya tenemos un sistema saturado, es la misma escena en la que estuvimos en septiembre. En agosto ya reportaban 200 fallecidos por día. Yo sinceramente espero que no lleguemos a esto, pero ese es el mismo escenario por ahora. ¿Y debería revertirse las fases de reactivación económica según su punto de vista? Eso es algo que deberían determinar los médicos, epidemiólogos. Definitivamente, como sabemos, nosotros como país no podemos compararnos a Europa y a países mucho más avanzados que tienen más personal, capacidad hospitalaria, pero alguna estrategia deberían plantear. Muy bien, bueno, y los candidatos además tienen que cumplir ciertas reglas. Estamos en medio de una campaña electoral, la cosa, digamos, no en términos numéricos. Bueno, para ellos sí, en términos de votos, pero en términos numéricos son sumamente importantes. Y a propósito de eso, yo le